y el pueblo dominicano ha valorado eso, porque no creo que encuestas, incluso la misma firme encuestadora New Link hizo una investigación y también da números como favorito al presidente de la República, y soy respetuoso como ingeniero, como un amante de las matemáticas, de la estadística, del concepto de muestra. Esa es una realidad, una fotografía del momento. Esto no significa que es perpetuo, esto no significa que es fijo, y ahí está el desafío de con el tiempo hacer las acciones y los trabajos correspondientes para que esa realidad pueda variar, cambiar, mantenerse. Y ese campo magnético político del presidente con la valoración no va en desventaja de tu candidatura, porque los candidatos del PLD, como van a ser unas elecciones fusionadas, presidencial y parlamentaria, no puede haber una situación de arrastre hacia la posición del PLD en detrimento de ustedes. Es una excelente pregunta, porque hay mucha confusión respecto a ese tema. Nosotros el próximo año, el 15 de mayo, que es el día en que se celebrarán las elecciones complejas, más de 4.500 cargos electivos a 3 niveles, presidencial, congresual y municipal. En el caso del voto legislativo es un voto preferencial, un voto directo. El concepto de arrastre tiene muy poco impacto. La gente estará votando por los rostros, y estoy invitando a la población a que vote por las propuestas de los candidatos. Los candidatos que logren conectar con el electorado van a tener el favor del voto y el compromiso, que el voto es un compromiso, es un deber sagrado, y ese es el gran tema, y es lo que a mí me ha motivado a involucrarme en la actividad política. Yo a los 19 años era ingeniero ya, he trabajado en las empresas de telecomunicaciones más importantes, tengo mi empresa. Yo no he venido a la política a buscar recursos económicos, porque en mi corta edad he tenido éxito en lo que he estado realizando. Todo lo contrario, he perdido negocios, he perdido colocación publicitaria, ha afectado mis intereses. Yo he venido a la política a hacer un aporte, y no es verdad que bajo ningún concepto yo voy a poner en juego ese aporte de mis padres, de mis abuelos, de gente que ha hecho un gran esfuerzo por la ética, por la transparencia. Entonces, ¿qué estamos nosotros planteando? Que ese arrastre no se dará, porque la gente va a realizar un voto directo. Entonces son boletas separadas. Una persona puede votar a nivel presidencial por quien le parezca, y puede votar a nivel congresual y municipal por el candidato o candidata de su preferencia. Y por eso es la importancia que en el caso del PRD se entienda quién garantiza la plaza. Aquí no podemos poner a cualquier persona, porque entonces lo que se va a perder. Aquí hay que poner a los candidatos y candidatas que desde ahora han demostrado que pueden ganar la plaza y que van a hacer algo en beneficio de la sociedad dominicana. Y de que uno de los aspectos que se ha estado debatiendo en estos últimos años es si la sociedad dominicana debiera abocarse a solo 2 partidos políticos que acojan el conglomerado dominicano. En una ocasión se habló de PRD, PLD. ¿Entiendes que la democracia dominicana está lista para un bipartidismo? Yo entiendo que sí, porque al final del día lo que hay es que buscar cuáles son las ideologías que van a sustentar los partidos. Nosotros hemos estado... Pero hay ideologías en los partidos. Eso iba a plantearle, que hemos estado viviendo una desaparición de los conceptos ideológicos. La socialdemocracia se ha ido reivindicando, se ha ido mejorando, el socialismo, el capitalismo. Ahora estamos en la sociedad de la información. Entonces yo a lo que abogo es a que hagamos un análisis profundo de cuáles son las bases ideológicas de los liderazgos, y en función de eso los partidos políticos son instrumentos que representan ideología. El profesor Juan Bosch, que fue fundador de 2 de los más importantes partidos políticos, partió del criterio de cuál es la visión que tenía sobre el ejercicio del poder. Y yo creo que esto es lo que nos está faltando. Ojalá lleguemos a ese nivel, porque da pena. Vemos muchos partidos políticos que no juegan su rol, que lo que están es formando parte de una serie de intereses y de una serie de transacciones, y la política no es para manejar intereses y transacciones. La política es para encarnar las necesidades de la gente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso nosotros, antes de trabajar nuestra propuesta y durante todo este proceso, medimos, hacemos un esfuerzo increíble para hacer investigaciones sociológicas. Si yo voy a ser el representante de la circunscripción número 1, ¿cómo es posible que yo no sé cuáles son los problemas que aquejan a mi electorado y que yo no tenga respuesta a esos problemas? Bueno, eso nosotros lo estudiamos, y nosotros tenemos respuestas puntuales bien trabajadas para cada uno de esos temas, con un criterio realista de un legislador, de cuál es el rol del legislador, que es un rol que no solamente se limita a presentar iniciativas de ley, también puede dinamizar y promover proyectos piloto y generar un contrapeso en el tema de la fiscalización del uso de los recursos públicos. Por ejemplo,
Un tema que a mí me pasa con frecuencia con algunos compañeros al interno del partido o en algunas demarcaciones en las que nosotros vamos. Nosotros no aplicamos clientelismo, por ejemplo. Y en algunos casos, algunos de nuestros dirigentes nos dicen, bueno, pero ingeniero, hay que dejar algo para el café. Es que así no se debe de hacer política. No puede ser que un compañero que esté trabajando con uno, usted lo involucre asalariándolo. Está bien que tengamos que identificar mecanismos, sí hay que tener un celular para comunicarse o el transporte, pero no podemos usar los recursos para comprar la conciencia. Y yo le he dicho en conversaciones que he tenido, que hacemos conversaciones puntuales con la sociedad, que por ejemplo una señora que necesita receta, el diputado no está para dar receta, el diputado está para, con todos esos casos de falta de eficiencia del sistema de salud, ir al Congreso Nacional y solicitar una entrevista en el Congreso al ministro de turno de salud. Y si ese ministro no va, interpelarlo, porque ¿cuál será el resultado? Si se compran o se dan 20, 50 recetas, con eso no se está resolviendo el problema medular. ¿Cómo se resuelve el problema medular? Cuando el ministro de salud o el encargado incumbente de la institución que tiene la falencia ejecute las políticas públicas, los cambios, que sean permanentes en el tiempo. Entonces ahí es que hemos perdido la perspectiva. Esa es la labor del ejercicio de la política, eficientizar la actividad pública. Y en eso es que nosotros estamos. Y con este tipo de práctica es que queremos generar, comenzar una nueva época de cambios en los actores políticos de la sociedad dominicana. Dentro de las muchas propuestas que ustedes los políticos le hacen a la sociedad con fines de conseguir la solidaridad con el voto, está la corrupción. Pocos políticos hablan de la corrupción gubernamental como si no existiera. Si la carencia de la sociedad está fundamentada principalmente en la desviación de los fondos públicos, tanto la corrupción pública como la privada. ¿Qué tú opinas de la corrupción en el Estado Dominicano? ¿Cómo se desvían los fondos? ¿Cómo no alcanza para casi nada? Y la juventud se ve postrada ante la imposibilidad de poder acceder a los lugares de trabajo. Mi querido don Franklin, eso es un tema dramático, porque todas las investigaciones plantean que a la población le importa muy poco la corrupción. Y eso es doloroso, es una pena, porque cada dinero del erario, cada recurso público que se lleva un delincuente en un ejercicio del poder, porque el que toma lo ajeno es un delincuente. Entonces, cuando eso sucede, eso le está quitando posibilidades a la población. Si lo hace en el área de salud, está quitando camas, está quitando hospitales. Si es en el área de la educación, son menos escuelas, menos pupitres, en un criterio de un país con tantas necesidades y con recursos tan magros. Y como dijo el padre de la economía, Adam Smith, manejar necesidades ilimitadas con recursos limitados, y que para colmo algunos tienen esa vocación de llevárselo ajeno. Eso es algo terrible, porque déjeme decirle que es un tema complejo y que además es la principal causa de ese tipo de prácticas de corrupción. Eso es un tema de formación de hogar, porque el que no tiene hábitos de ser corrupto, el que en su casa le enseñaron que uno no puede cogerse lo ajeno cuando está en el ejercicio del poder, no se coge lo ajeno. Porque a mí no se me ocurría algo así, pero es un tema de formación de hogar, es un tema de compromiso. Entonces, todo aquel que tiene esa proclividad a tomarse lo ajeno es porque, así como lo hace en lo público, lo hizo en su casa, lo hacía en privado, porque es una persona que sufre de cleptomanía. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que esto es un tema que hay que ayudar a que la sociedad entienda que es grave, que debemos identificarlo como uno de los problemas graves de la sociedad dominicana y de toda Latinoamérica y el mundo, y que hay que tratar de superarlo. Pero tiene mucho que ver con oportunidades como esta, a quien nosotros le damos la oportunidad de ir al ejercicio del poder. Y por eso es importante que, más que llevarnos de valla, más que llevarnos de quien le da dinero a usted en esos recorridos, de quien le compra su voto, usted tiene que votar por el que presenta propuestas y un compromiso, incluso analizar cuál es el origen familiar, cuáles son los hábitos de esa persona, porque en la medida en que tengamos ese criterio de selección, vamos a lograr que los funcionarios, tanto los designados como electivos, sean hombres y mujeres correctos y que tengan una conducta ética, que es lo importante. ¿Tú estás consciente de que de llegar al Congreso tendrías que convivir con un grupo que ya está bastante amañado por el tiempo y con una forma de hacer política que casi propicia la mala práctica? Yo siempre recuerdo una cita histórica que plantea el desafío de alguien que necesitaba limpiar una letrina. Y él utilizó la siguiente frase: hay que tener la capacidad de limpiar la letrina sin salir oliendo a excreta. Entonces, con eso yo también
ejemplifico su pregunta. El desafío está en nosotros involucrarnos en los partidos políticos, involucrarnos en la actividad política, ir al Congreso, pero no es a contaminarnos, no es a terminar siendo un reflejo de eso que queremos cambiar, es a tratar desde nuestro espacio de marcar la diferencia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros entendemos que sí se pueden hacer cambios, que cuando uno tiene el deseo, cuando uno tiene muy claro a lo que va, se genera un impacto positivo, y eso nosotros lo haremos. De por sí lo hemos estado haciendo desde el partido en el que estamos militando y lo estaremos haciendo desde el Congreso Nacional. Y yo, por esa vocación que tengo por la poesía, por mi tío Mateo Morrison, siempre recuerdo a Salvador Díaz Mirón, un gran poeta. Salvador Díaz Mirón dijo: hay aves que cruzan el pantano y su plumaje no se mancha, mi plumaje es uno de esos, decía Salvador Díaz Mirón, y a eso yo apuesto. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.